Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy, lunes 29 de mayo, estamos grabando nuestro devocional 200. Gloria a Dios por la oportunidad de, durante 200 ocasiones, poder estar reflexionando alrededor de nuestra lectura bíblica diaria, en la cual ya hoy terminamos el libro de Nehemías. Se dice fácil, pero ha sido un caminar juntos en este proceso, y nuestras oraciones es poder poner recursos al alcance de cada uno de ustedes, provenientes de la palabra de Dios, poder alimentarles y alimentarnos a diario con una porción del Antiguo Testamento en esta lectura bíblica, y además sumado a la predicación que recibimos cada domingo, el estudio bíblico de los de los miércoles, perdón, tener todo lo necesario. Tal vez no sea lo suficiente para muchos, será mucho para otros, pero tener una exposición continua a la palabra de Dios. También es loable la actitud y el trabajo de nuestros jóvenes, quienes están leyéndonos la Biblia a diario, y también tenemos que ser agradecidos con Dios por eso. Bueno, nos compete la lectura del día de hoy a los capítulos 12 y 13 de Nehemías. En estos capítulos suceden cuatro eventos determinantes, ¿no? Uno, a lo mejor, como les decía ayer, nos hace decir, ay, qué flojera, a mí de qué me sirve entender o leer tantos nombres, pero vemos cómo en la primera parte del capítulo 12 nos habla acerca de ah, ah, una lista de sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel, y esto tiene trascendencia, porque entendamos que los sacerdotes y los levitas eran aquellos que dedicaban su vida, su tiempo al servicio, al tabernáculo, bueno, al templo, y a ministrar, a hacer los sacrificios delante de Dios. Es bueno saber que hubo gente fiel que, a pesar de las circunstancias difíciles, siguieron su servicio al Señor. En el capítulo 12, el segundo evento, creo que es el que marca la importancia de este capítulo, ayer lo mencionaba un poco, es la dedicación de las murallas, ¿no? Eh, y esto me lleva a reflexionar algo. Creo que para nosotros hoy en día, todas nuestras propiedades, todo lo que Dios nos ha dado, hemos estudiado la mayordomía, ¿verdad? Deberían tener escrito sobre ellas santidad a Jehová, como una referencia o un recordatorio para nosotros que incluso esta pluma no es mía, le pertenece al Señor, ¿verdad? Eh, Cada creyente, cada uno de nosotros, nada debe de hacer que no sea dedicado al Señor. Me encanta cuando Pablo en Colosenses nos dice, allá por el capítulo 3 versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Y creo que el contexto en la mente de Pablo cuando dice esta frase, este texto inspirado por el Espíritu Santo, es precisamente eso, que todo es del Señor, todo le pertenece al Señor, y todo debemos dedicarlo a Él. Debemos preocuparnos de cumplir aspectos importantes de la ley, pero lo más importante, hermanos, debemos de preocuparnos porque nuestro corazón esté limpio. Ah, Cada cosa que hagamos debemos de dedicarla al Señor. Debemos de consultarle a Él para poder santificarnos nosotros mismos. Y si hay algún pecado en nuestras vidas, apartarnos de ese pecado y continuar. Dios nos consuela en cada cosa que hacemos, y Dios nos ayuda en cada cosa que emprendemos. Y créanme que si hemos leído día a día este libro de Nehemías, hemos podido ver cómo Dios estuvo con ellos. A pesar de la infidelidad y de la falta de fe de muchos, Dios levantó un líder que, incluso cuando fue necesario que los reprendiera y les diera sus jalones de greñas, lo hizo, pero se cumplió el objetivo, el llamado de Dios a levantar, a restaurar las murallas, y más allá de las murallas, restaurar el orgullo, la identidad de la nación de Israel. La siguiente parte del capítulo 12 tiene que ver con el servicio al templo, ¿verdad? Así se titula en la versión Reina Valera, y nos explica
que, como lo cita el versículo 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas los ejidos de las comunidades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Cuando lo que implica, lo que manifiesta un día tan importante de acción de gracias, deja tales impresiones en quienes sirven y en el pueblo, esto repercute en que se hace más cuidadoso el pueblo del cuidado de quienes sirven a Dios o de quienes sirven al pueblo a través del Señor. Y eso genera una gran alegría al saber que están cumpliendo con su deber. Indudablemente, estas actitudes, estas formas de adoración son agradables para el Señor y el Señor trae bendición. Todo lo que hagamos, hermanos, debe ser purificado por el Evangelio, por Cristo, por su sangre derramada y por el Espíritu Santo, o no puede ser aceptable para Dios. Tenemos que honrar al Señor con lo mejor de nosotros. Y bueno, eso nos habla el capítulo 12, pero quiero hacer un énfasis muy importante en el capítulo 13. El capítulo 13, lejos de cerrar con un final más o menos así, y fueron felices para siempre, ¿no? Así cuenta, así termina un cuento, ¿no? Un cuento de hadas o un cuento ahí, una novela muy narrativa muy interesante. Siempre queremos o no estamos acostumbrados a que termina como, y fueron felices para siempre. Pero déjame decirte algo. Este capítulo 13 cierra cierra con reformas que Nehemías hace. Las reformas finales que Nehemías hace a la nación de Israel. En primer lugar, al empezar a leer la ley de Dios, se dan cuenta cómo los edomitas contrataron a un sacerdote, a un profeta para que maldijera a Israel, pero Dios volvió esa maldición en bendición. ¿Sí se acuerdan de esa parte que ya leímos en Números, no? Entonces, identifican que tienen que expulsar fuera de la nación de Israel a toda persona extranjera. Y sucede que esto implica expulsar a todo lo que tiene que ver con pecado de Israel. Vemos cómo hubo expulsión de esposas extranjeras. Israel era un pueblo peculiar que no debía mezclarse con los gentiles. Y ya había sucedido. Cuando vemos en la escritura que Israel se juntó con los gentiles, se mezcló con el pueblo gentil, el pecado, la ambición, la idolatría fue marcada en el pueblo. Así es que esta es una de las primeras reformas finales que hace Nehemías. Luego se dan cuenta que el sacerdote, un sacerdote llamado Eliasib, siendo jefe del cuarto donde se guardaban los diezmos, los tesoros, había metido ahí a vivir a Tobías, ¿no? Se había emparentado con Tobías y había metido a vivir ahí una persona. Cuando Nehemías se da cuenta de eso, su carácter, su personalidad característica, ejerce su autoridad y dice la escritura que sacó a la calle todas sus pertenencias y volvió a instaurar la función que tenía ese cuerpo. ¿Qué había implicado esta actitud de ese sacerdote? Que los levitas se fueran a sus heredades, porque decían, aquí nos vamos a morir de hambre. Y los levitas regresaron y el pueblo volvió a, a pues a ofrendar, bueno, a diezmar, a cumplir con sus responsabilidades. También se nos dice que Nehemías se da cuenta que en Judá, en el día de reposo, la gente estaba trabajando, la gente estaba pisando lagares, la gente estaba vendiendo cosas, y Nehemías les dice, ¿cómo puede ser posible? Que ya se les olvidó que porque nuestros padres hicieron esto, fuimos exiliados, y también reprende y también exhorta. Podemos pensar, bueno, venían regresando del exilio, pero que no se nos olvide que capítulos anteriores, el día de ayer mencionábamos, que el pueblo se había comprometido con el Señor a no volver a pecar. ¿Cuán importantes son las reformas en nuestras vidas hoy en día?
Más aún, cuán importante es que Dios levante un liderazgo sano, con un amor y una pasión por el Señor para guardar que sus mandamientos sean protegidos, sean guardados, sean obedecidos, porque somos hoy en día o desde toda la historia, las personas son tan de memoria corta que pueden olvidar muy rápidamente aquello en lo que han sido instruidos. Por ello es la necesidad de permanecer constantemente en una relación continua para el Señor. El día de ayer tuvimos un tiempo de compañerismo ya por la tarde-noche y en unas pláticas citaron a alguien que dijo lo siguiente: Dios no es un mago de lámpara mágica. Bueno, tal vez estoy parafraseando, no fueron esas las frases, el cual solamente cuando tienes un problema puedes acudir a él, sino que con Dios hay que desarrollar una relación diaria y continua. Ahora déjame decirte algo: Dios puedes acudir en cualquier momento, pero efectivamente, si no tienes una relación continua con el Señor, puedes olvidar aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Hoy en día se simplificó el asunto en dos puntos importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Qué gran enseñanza nos ha dejado el liderazgo de Nehemías en esta jornada de lectura. Este libro ha sido de mucha bendición. Y no terminó con un felices para siempre, terminó con un Nehemías haciendo reformas, recordando, poniendo orden en la nación de Israel. No menosprecien el consejo de los pastores, del pastor o del liderazgo que está poniendo el Señor delante de ustedes, hermanos. Pero recordemos que nuestra cabeza, nuestro pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Y tenemos que sujetarnos a su autoridad. Y el sujetarnos a su autoridad implica sujetarnos a quienes Él ha llamado a ejercer autoridad también sobre nosotros. Nehemías, en su actuar podemos ver cómo él le pide al Señor que se acuerde de la misericordia que él tuvo y del trabajo que él hizo. No olvidemos que los mejores servicios para Dios pueden ser los mejores servicios para la gente. A veces el estar del lado de Dios y confrontar con el pecado a las personas puede ser mal visto por los hermanos, por las personas a las que confrontas, pero siempre es bien visto por el Señor. Podemos darnos cuenta que hay veces que el liderazgo tiene que tomar cierta autoridad para poder guiar a todos a un camino correcto. Amados hermanos, espero que este libro de Nehemías, como todos los que hemos leído, haya sido de bendición. Hoy es nuestro día 200 de devocionales y oramos al Señor para que podamos seguir siendo instruidos y bendecidos con la palabra de Dios. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de destacar de qué forma Dios habla a tu vida en cada elemento, en cada contexto, en cada capítulo, en cada pasaje que llegas a leer. Hermanos, les deseo una feliz semana, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y que sea una semana llena de oportunidades para predicar el Evangelio. El día de ayer fuimos muy bendecidos al poder salir y ver una realidad, ¿no? Ver una realidad que nos ha dejado con una carga cada uno de nosotros. No dejen de orar y no dejen de promover la siguiente actividad que estoy convencido el Señor va a bendecir en gran manera. Les envío un fuerte abrazo. Sigan orando por nosotros. Les saludamos y les amamos en el Señor. Hasta luego.